Continuamos con más información. Más de 27 millones de latinos serán elegibles para votar en las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos. Sin embargo, un gran porcentaje podría quedarse en sus casas. Por esta razón, la organización Diles que Voten lanzó una campaña para que más votantes elegibles puedan acudir a las urnas. En Washington, nuestra periodista Diana Castañeda tiene más información. Diana, muy buena tarde. ¿Cuál es la razón principal para que los latinos pudieran no salir a votar? Y Dania, buenas tardes. La principal razón es que la mayoría de los votantes que son elegibles para participar en las elecciones del mes de noviembre, de origen hispano, son jóvenes. Es una población en mayoría que es muy joven, se le conocen como millennials, es decir, que nacieron desde 1980 hacia adelante y por lo tanto no tienen de manera particular una cultura de votar, de acudir a las urnas. A esto también se le suma que muchos de los votantes elegibles de origen hispano viven en zonas que no son un campo de batalla al momento de la carrera por la Casa Blanca. Por ejemplo, viven en ciudades como Nueva York, también en estados como California, que no son tan importantes para las campañas y los candidatos, ya que no son estos estados indecisos o bisagras como sí, por ejemplo, Virginia o Pensilvania, en donde las campañas apuestan el todo por el todo para conquistar a los votantes indecisos. El poder de los que tuvimos el valor de venir a realizar un sueño. En Estados Unidos, una cifra récord de votantes elegibles podrán participar en las elecciones para presidente y Congreso. Según un reporte del Centro Pew, este aumento de votantes supera el 11% de todos los estadounidenses elegibles, con lo cual podrían tener un impacto mayor en el desenlace de las elecciones. Para motivar a que más hispanos acudan a las urnas, la organización Diles que Voten lanzó una nueva campaña. Este es el poder latino. Cerca del 45% de los latinos salimos a votar en Estados Unidos. Hay que incrementar esos números para que la voz de los latinos sea escuchada por los candidatos y sea escuchada por el próximo gobierno. En 2012, solo el 48% de los latinos elegibles para votar, cerca de 11 millones, acudieron a las urnas. La cifra marcó un récord frente a los casi 10 millones en 2008, cuando Barack Obama fue electo. Para el 2014, en las elecciones intermedias, la proporción fue del 27%, la más baja desde que existen registros de voto. Sin embargo, en esta campaña se ha presentado un crecimiento en el registro de latinos, motivados por el voto en contra de Trump. El motor principal de los latinos es su familia. Pueden pasar muchas cosas en el entorno de ellos, pero la preocupación principal es el bienestar de sus parientes más cercanos, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de las fronteras, nosotros creemos que ese núcleo familiar puede ser un motor fundamental para impulsar la participación ciudadana. Entre las razones que explica la reducción proporcional de votantes figura el hecho que los nuevos votantes elegibles son una población joven que tiene una de las tasas más bajas de votación en general. Y entre los hispanos la proporción es aún más pronunciada. Es muy difícil hablar con un mexicano que no tenga parientes o amigos viviendo en Estados Unidos. Es completamente, casi imposible. Y lo mismo puede pasar con ecuatorianos, con dominicanos, con argentinos un poco menos, pero hay esta vinculación que es bidireccional. Se estima que cada año un total de 803,000 latinos se convierten en personas elegibles para votar. No puedes quedarte callado. En tus manos está el futuro de nuestra gran familia latina. Regístrate para votar. Lo que sí está claro es que quien quiera llegar a la Casa Blanca tendrá que contar con el apoyo de los latinos, la minoría más grande y creciente de los Estados Unidos, que cuenta con más de 50 millones de hispanos viviendo acá. Ya sea Hillary Clinton o Donald Trump, deberán repetir la misma hazaña que hizo el presidente Barack Obama en el 2008 y para su reelección en el 2012, en los cuales obtuvo el apoyo de los latinos. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelve a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Diana por la información. Ahora quiero saludar en México al analista político Rafael Hernández de Castro. Él es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y de la Universidad de Syracuse. Señor Fernández, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Cómo lograr
que esta gran masa de hispanos que finalmente puede hacer un peso importante en el resultado electoral de los Estados Unidos esté motivada a votar quienes están aptos para votar y a inscribirse quienes aún no lo han hecho? Bueno, yo creo que nunca en la historia de los latinos en Estados Unidos habían estado más motivados. No cabe duda que Donald Trump ha sido verdaderamente un acicate, un incentivo enorme, porque todos los latinos, especialmente los mexicanos, además él habla de mexicanos, y refiriéndose a todos los latinos, y habla a todos de todos los migrantes como si fueran indocumentados o ilegales. Entonces yo creo que el incentivo ahí está, y efectivamente hemos visto que muchas organizaciones, yo diría desde las más humildes organizaciones sociales de mexicoamericanos, de salvadoreños, están los que pueden registrarse para votar lo están haciendo, los que pueden ciudadanizarse lo están haciendo, y yo diría que también incluso los empresarios, por ejemplo, hay 24 organizaciones de empresarios mexicanos alrededor de los Estados Unidos, y todos tienen ahora el cometido de votar, de insistir los que tienen la nacionalidad americana en que voten, porque realmente ya basta, es decir, han sido demasiadas las injurias de Donald Trump. Ahora bien, hay que decirlo, no es un tema fácil porque los latinos votan muy poco. ¿Por qué votan muy poco? Por 3 razones. En primer lugar, porque son los menos educados de Estados Unidos, y entre menos educados, menos votan. Segundo, porque son jóvenes. Entre más es joven la población, menos vota. Y en tercer lugar, porque hay un gran universo, digamos, que no tienen documentos. Estamos hablando más o menos de 8 millones de personas latinoamericanas, 6 millones de estos son mexicanos y esos no votan. Aún así, realmente en las 2 últimas elecciones, digamos, para elegir a Barack Obama, arriba del 70% de los latinos han votado por el demócrata. En esta ocasión tendría que ser mucho más alto ese porcentaje, porque me parece que sería la única manera de infligirle un castigo a un candidato republicano que ha decidido mancerar el nombre de los mexicanos, de los latinos en Estados Unidos, mintiendo todo el tiempo. Ahora, señor Fernández, nunca han estado más motivados, es cierto. Nunca. Trump ha sido este factor. Trump, con su elocuencia antiinmigrante, con sus pronunciamientos, ha logrado esto. Pero también sabemos que, dicho de una manera coloquial, del dicho al hecho hay un trecho. Y pueden estar motivados, pero hay que concretar esa motivación y llegar a la urna electoral. Así es, y ahí es donde se atora, insisto, porque no tienen la tradición de votar, porque no tienen la suficiente educación. Me parece que esto está cambiando. Todos los estudios de análisis muestran que los latinos se están asimilando muy bien a los Estados Unidos y se tienen que asimilar en el tema de derechos políticos. Entonces a mí me parece, digamos, que sí vamos a ver un avance importante en esta elección. Estamos viendo que realmente esta elección, si la comparamos con las 2 últimas elecciones presidenciales, ha despertado más interés. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un tipo verdaderamente loco ahí, que afortunadamente en los últimos 10 días le ha ido pésimo. En lugar de aprovechar su convención, que no le fue tan mal, le ha ido muy mal, ha quemado muchos puentes, se ha peleado con el liderazgo de su propio partido, el republicano, eso está ayudando mucho, pero efectivamente, digamos, tiene que haber ahí realmente un movimiento fuerte de los latinos. Hay gobiernos como el mexicano que realmente está insistiendo. Ahí hay un cambio, por ejemplo, importantísimo en la diplomacia mexicana. Es realmente a raíz, yo diría, en los tiempos de Donald Trump, en que México ha decidido decirle a los migrantes mexicanos: si puedes, nacionalízate, está en tu interés. Es muy difícil para México decir esto, pero ya lo hizo, ya lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque el incentivo está ahí. El grosero de Donald Trump nos ha llevado a cambiar la diplomacia mexicana, y efectivamente lo tienen que hacer, porque no solamente es bien asimilarse, sino empezar a ejercer sus derechos políticos, y le tienen que infligir un costo, así como lo hace, por ejemplo, perfectamente bien Israel cuando alguien habla mal del pueblo judío. Los latinoamericanos, y en especial los mexicanos, digo los mexicanos porque somos más o menos 2/3 partes de todos los latinos, tendría que pensar en estrategias para infligirle un costo a quien se mete de esta manera con nuestra gente.
Ahora, ya que usted mencionó lo mal que le ha ido a Donald Trump en los últimos días, ciertamente, el Washington Post y la cadena ABC han hecho un sondeo y dan 8 puntos porcentuales a Hillary Clinton por encima de la candidatura de Trump. ¿Qué cree usted que ha llevado a esta caída que viene sufriendo Donald Trump de una forma consecutiva? Pues es muy claro, aquí ha quemado puentes a que en lugar de aprovechar la convención y seguir unificando al partido, lo dividió. Este pleito que tuvo con la familia de un capitán héroe, el capitán Khan, fue terrible. El no darle su apoyo al liderazgo republicano, especialmente a Paul Ryan, el limitarlo cuando Paul Ryan hace unos meses dijo no estoy listo para apoyar a Donald Trump, él dijo lo mismo después de la Convención Nacional Republicana, ha mostrado una inmadurez emocional tremenda, tiene problemas verdaderamente de emociones Donald Trump, eso está ayudando mucho, digamos, a Hillary Clinton. Sin embargo, yo lo que me preguntaría es cómo tiene el 40% un loco, una gente con esa inmadurez emocional. Y es que ahí ni hablar, hay un segmento de población en Estados Unidos enojado, indignado porque no les ha ido bien, y estos, digamos, que se parecen, por ejemplo, a los Brexiters del Reino Unido, pues son los que lo están apoyando, y mi pregunta es, ¿cómo es posible que haya un 40% que apoye este tipo, que verdaderamente sería, bueno, lo están diciendo los propios líderes republicanos, sería terrible, no tiene la madurez para despachar en la oficina más importante del mundo, que tiene acceso al mayor arsenal nuclear del mundo y que es efectivamente la oficina Oval. Bueno, señor Fernández, es una pregunta que se hace mucha gente, pero la verdad, bueno, hay varias respuestas, pero creo que ninguna en concreto. ¿Cómo tiene el 40%? Ni los republicanos han podido explicárselo bien. Rafael Fernández de Castro, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, hasta luego. Igualmente para usted.